Muy bien, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todas nuevamente, bienvenidas a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta actividad del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Mi nombre es Miguel Fernández, soy el coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Y nosotros, como centro, este es un centro de investigación fundado, un centro de investigación de excelencia que desde el comienzo de este proceso constituyente ha estado desarrollando una serie de actividades vinculando justamente, tratando de vincular sus temáticas en el proceso, este proceso histórico que estamos viviendo en Chile. En ese contexto es que hemos, ya una vez que se ratificaron los resultados de las elecciones por parte del TRICEL, hemos querido invitarlos a varios convencionales constituyentes y a sus equipos a iniciar una serie de conversaciones en las cuales nosotros queremos saber cuáles son las principales visiones que tienen los convencionales, tratar de fomentar espacios de diálogo sobre las temáticas que el centro ha estado estudiando y en las cuales ha estado trabajando por más de casi 8 años, casi 9 años. Entonces, eh, la actividad de hoy va a tratar los temas de derechos, ¿cierto? De reconocimiento constitucional, derecho de los pueblos, y también sobre la visión territorial en la Constitución. Y para eso vamos a trabajar de la siguiente forma esta tarde. Estoy acompañado de las dos investigadoras del centro, Antonia Rivas y Alejandra Precht, que ellas van a hacer las respectivas presentaciones de estos temas. Cada una de ellas va a tomar alrededor de unos 20 minutos para dar el puntapié, ¿cierto? Y presentar cuáles son las ideas principales que queremos colocar sobre la mesa en esta actividad. Y luego vamos a abrir la conversación para preguntas y comentarios al respecto. Sabemos que estos días son bien agitados y bien atareados para los convencionales constituyentes porque ya se viene la instalación el día 4 de julio, así que agradecemos que estén presentes tanto ustedes como sus equipos en esta actividad, para nosotros muy valioso y nos permite también retroalimentar el trabajo que estamos intentando hacer. Le voy a dar entonces la palabra ahora a Alejandra, que va a comenzar con la primera parte de este conversatorio, este seminario, y ella va a abordar el tema de territorio en la nueva Constitución, los territorios. Así que Alejandra, muchas gracias. Hola a todos, un gusto estar con ustedes. Yo voy a compartir pantalla, hice una pequeña presentación, así que la voy a compartir con ustedes. Denme un minuto. ¿Se ve? Yo creo que no. Yo sí. ¿Sí? ¿La ven? Ya, voy a agrandarlo entonces. Sí, sí está. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, yo voy a hablar de un tema un poco más macro de lo que trata normalmente el centro, pero la idea de la territorialidad en la constitución política, y la idea es cómo dotar a la constitución política de principios, instrumentos, herramientas para lograr que los territorios locales puedan incidir en lo que los afecta a ellos mismos, ¿eh? En sus propios modos de vida, de modo de lograr una inclusión efectiva. Estos son los 4 temas que voy a tratar, una brevísima introducción que más bien es contarles que hasta las personas que se inscribieron, los constituyentes que se inscribieron a las primeras horas del día de ayer, yo hice una revisión somera de sus programas y levanté qué temas, ¿eh? Y claramente son temas muy ligados, hay muchos temas ligados al territorio. Como gran punto, esta palabra territorio, equidad territorial, y yo agregué el habitante, que lógicamente es la base, ¿no es verdad? Y el territorio lo vamos a considerar como un sustento físico que requerimos ordenar de alguna manera para lograr la equidad territorial, y ello para beneficio de las personas que habitan ese territorio. Y hay muchos temas que tienen que ver con el territorio que están en los programas: territorio rural, urbano, la ciudad, la seguridad, la vivienda, integración social, los bienes comunes, los temas ambientales, la importancia de la participación, etc. Entonces yo traté
de alguna manera a través del ordenamiento territorial, mostrarles que a través de esta herramienta muchos de esos temas se pueden tratar y cómo es importante que esa herramienta esté en la Constitución para poder materializar después, cuando la Constitución sea operativa por la administración, estas materias. Obviamente no puedo tratar todas esas materias, voy a dar algunos ejemplos en algunas cosas, pero el foco está en el ordenamiento del territorio. Entonces, si yo pudiera dejar solo una idea en esta presentación, es que el ordenamiento territorial es una herramienta clave. Podemos hablar de equidad territorial, podemos hablar de salud, educación, vivienda, la Constitución, del desarrollo económico con las distintas visiones que hay, pero ello requiere de una herramienta práctica para su concreción, y es importante que esta herramienta esté también en la Constitución. Veamos qué es el ordenamiento territorial. La expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas, y de ahí voy a saltar al objetivo, que es un desarrollo equilibrado de las regiones. Y otros, ¿no es verdad? Esta es una definición de la SUPERE, pero se habla mucho de equidad territorial, de la importancia de los territorios, etc. Nace el ordenamiento del territorio como el ordenamiento físico del territorio, pero luego nos vamos dando cuenta que también es importante para las actividades económicas, entonces vemos dónde ponemos los puertos, dónde ponemos las industrias, etc. Y pese a esta definición, hasta por ahí quedó Chile nomás. Y uno de los graves problemas que tenemos, porque esto no ha podido desarrollarse bien, es por la falta de coordinación y por la inexistencia total del principio de cooperación. Y por ello va a ser importante que esto lo tengamos en mente para incluirlo de algún modo en la Constitución. Pero por ello también, cuando hablamos del territorio y del ordenamiento del territorio, tenemos que pensar en un sistema. Y es así como vamos a verlo, o debiese verse plasmado en varias partes de la Constitución. Se requiere una estructura a nivel de organizaciones gubernamentales, instrumentos que cuenten con canales de comunicación, decisión, rendición de cuentas, y con vías de participación ciudadana, insisto, en donde los habitantes tengan un rol especial. Es verdad que todos podemos opinar sobre los territorios o sobre temas ambientales, existen las ONG, etc. Pero creo que es importante entregar vías para que los habitantes locales tengan una incidencia de un carácter distinto al resto de los ciudadanos. La Constitución política entonces debe establecer las bases institucionales y los principios rectores para que esto se logre. Y de ahí la relevancia enorme que tienen ustedes. La Constitución se requiere en varios niveles. Uno, se requiere el conocimiento de la realidad local. Y dado los resultados de las elecciones y la composición, es verdad, de la convención, esto ya debería estar garantizado. Y frente a eso, lo que uno espera, ¿no es verdad?, que la Constitución va a tener los principios, establecer las garantías, los anhelos de la sociedad. Pero no sacamos nada. Incluso aquí se ha dado un paso enorme en el país en poder crear una instancia en donde conozcamos las realidades locales. Pero no vamos a sacar mucho si conocemos las realidades locales, si ponemos principios, pero no dotamos a la administración de herramientas para hacerlo operativo. ¿Cuál es la importancia del ordenamiento territorial? La importancia la vamos a ver desde el punto de la finalidad. Y aquí se puede ver cómo mucha de esta finalidad está en lo que ustedes quieren lograr en sus programas. Uno ve la Carta Europea de Ordenación del Territorio, por ejemplo, dice que los objetivos son el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del ambiente, la utilización racional del territorio. Yo personalmente agrego el resguardo de las comunidades locales, la cohesión social, la protección del patrimonio natural, histórico y cultural, la distribución equilibrada de las actividades productivas, la prevención de los riesgos, que es bien importante, riesgos antrópicos, como por ejemplo lo que ocurrió con el plomo en Arica, donde se construyeron viviendas sobre estas áreas contaminadas, y también, es verdad, los riesgos naturales. Y ustedes podrían agregar otros, que vamos a ver cómo esta herramienta sirve para llevarlo a cabo. Ahora,
Antes de entrar ya a algunas ideas más concretas, es importante entender dónde estamos en Chile. Y aquí nuevamente quiero llevarlos a esta idea de que conocemos la realidad, ustedes conocen las realidades locales, podemos establecer ciertos principios, pero necesitamos entender qué pasa en la administración, dónde está el país parado, para entender cómo hacemos una constitución que entrega las herramientas para que esas necesidades sociales y anhelos sociales que se van a ser garantizados en la constitución avancen. Entonces veamos dónde estamos en Chile en cuanto al ordenamiento territorial. Chile no cuenta con un sistema de ordenamiento territorial. No existen mecanismos que permitan coordinar las distintas regulaciones ni los instrumentos. Hay una cantidad de normas enorme, una cantidad de instrumentos, los planes reguladores comunales, los intercomunales, las políticas, las estrategias, etc. Las zonificaciones como los parques nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. No existe un principio de colaboración entre los distintos niveles. En nuestro país, cero. No existe un organismo que permita una plena coordinación entre las políticas sectoriales, por ejemplo, minería, energía, con las del desarrollo comunal, regional y nacional, y la zonificación del territorio. Y hay una gran cantidad de materias que quedan puestas en planes, programas, y no hay claridad del alcance de esto. Más aún, lo grave que ocurre en el país, que cambia el gobierno y se cambia el plan, el programa y la política. Y podemos entender, con la gran abstención que hay para ir a votar, que a muchos ciudadanos no les interesa el cambio de gobierno, pero sí puede ser grave para esos ciudadanos que cambie, por ejemplo, tema ambiental, una política de parque, o que cambie la política sanitaria, etcétera. Entonces que cada gobierno vaya cambiando y no tenga una continuidad. Este tema es un poco complejo en general, después podemos conversar más, pero si alguna vez yo dije, bueno, hagamos una imagen de cómo sería un sistema de ordenamiento territorial. Un sistema de ordenamiento territorial debería tener los lineamientos del desarrollo. El desarrollo no es solo económico, el desarrollo es la educación, es la salud, es el desarrollo también del paisaje, el desarrollo del acceso al agua, etc. ¿Cómo logro el desarrollo? Y este desarrollo debiese verse en la zonificación. Pero en Chile no tenemos estas políticas, estos planes que no conversan con la zonificación. Y hablemos que solo tenemos zonificación a nivel urbano, porque la ruralidad no es considerada prácticamente en el país. Y entonces necesitamos que el desarrollo, que estas ideas del lineamiento de desarrollo conversen con el territorio y se plasmen de alguna manera en algún grado de zonificación o de definición. Y en esas definiciones debe participar la comunidad. Y tenemos en Chile graves problemas con la transparencia en la información. Por lo tanto, tal vez sería importante que eso quedara plasmado, el principio de transparencia en la Constitución. Y quiero dejarles, va a ser una tarea compleja la de ustedes, porque también aquí hay, cuando yo hablo del territorio, requiero esto, pero también a veces tengo otros aspectos que pese a que puede estar todo muy organizado, me inhiben o me anulan otras cosas. Por ejemplo, las normas de acceso al territorio. Una concesión, por ejemplo, es una norma de acceso. Entonces, si las concesiones son a perpetuidad, es posible que yo nunca logre graves conflictos en el territorio. Entonces, hay que mirar un poco, les puedo dejar esta imagen, que es un poco compleja, pero hay que mirar que los lineamientos de desarrollo tienen que verse en las zonificaciones del territorio. Y ya lo voy a ir bajando de a poco a ver cómo llegamos a la Constitución. En Chile no existen instrumentos específicos del resguardo del territorio rural. Yo creo que ahí ustedes pueden hacer un salto cualitativo y un aporte enorme. La planificación de la ciudad tiende a la segregación social. Yo sé que en las regiones se reclama permanentemente que todo se decía en Santiago, que todo es para Santiago. Pero ojalá que las regiones no creen otros Santiago, donde están los mejores índices de calidad de vida de las comunas, pero también los peores índices de calidad de vida del país. Problemas con la protección de los bienes patrimoniales, las áreas protegidas, ni hablar de la propiedad fiscal y los bienes nacionales de uso público, no cuentan con una protección adecuada y el habitante original no está adecuadamente considerado en la planificación del territorio. Todo esto crea, en el fondo, que yo habito un territorio donde no tengo ningún poder de decisión en él. Bueno, hay ejemplos más de Quintero y Puchuncaví, el caso de los Bajos de Mena, veamos ahora un poco qué dice la Constitución. No voy a poder entrar en todos los detalles de la Constitución, pero sí quisiera
dejar claro que hay ciertos principios que pueden, es muy importante el diálogo y los acuerdos, que podemos partir de una base. La Constitución, voy a poner solo el ejemplo del artículo 115, y establece como principio, el principio básico, la búsqueda del desarrollo territorial. Entonces vamos a decir, bueno, la Constitución dice esto, pero yo tengo que en la realidad esto no se logra. Por distintas razones, por ejemplo, la falta de coordinación, la falta de principio de cooperación, algunas que yo les voy a ir mencionando. Entonces, dado que por lo menos podemos considerar la Constitución del 80 como un base, tenemos que ya se busque el desarrollo territorial armónico. Entonces, veamos qué otras cosas tenemos que afinar en la Constitución para que eso que ya estaba establecido, el desarrollo armónico y equitativo, se haga carne. Criterio de solidaridad con las regiones, etc. Entonces, es importante ver que hay una base, pero necesitamos una Constitución que entregue esta operatividad a nivel de una Constitución. Estoy pensando siempre en una, yo estoy personalmente pensando en una Constitución que no va a ser extremadamente extensa. En derecho comparado es muy interesante. Yo hice una revisión de 10 constituciones, no tan amplia, pero me llevé la sorpresa que no son pocos los textos que hacen presente la importancia de la ordenación del territorio, o sea, de la herramienta propiamente tal. Por ejemplo, Portugal lo establece en las misiones del Estado, es decir, como las bases de la institucionalidad. Dice que una de ellas es asegurar el correcto ordenamiento territorial, promover el desarrollo armonioso de todo el territorio, etc. Miguel, ¿cuánto llevo? Alemania, o avísame a los 15, ¿ya? Alemania menciona, bueno, Alemania, España, Ecuador, Grecia, menciona el concepto de ordenamiento, expresamente. Luego lo que les mencionaba yo, se menciona el ordenamiento territorial, se relaciona con otros aspectos que yo pude ver que estaban levantados en sus programas, con la planificación, el desarrollo y la política económica necesaria. Se desarrolla aquí, que más bien aquí era, con la calidad de vida, el ambiente y el espacio público. O sea, se dice el ordenamiento territorial tiene que considerarse. Por ejemplo, en el caso portugués, cuando se garantice el medio ambiente sano, dice que incumbe al Estado ordenar el territorio de manera que haya una correcta localización de las actividades, un desarrollo socioeconómico equilibrado y la protección del paisaje. Y vemos hoy en día que tenemos, por ejemplo, en Chile un sistema de evaluación de impacto ambiental. Tenemos normas de calidad, normas de emisión, etc. Pero nada de eso ayuda a la equidad territorial. Porque el instrumento que requerimos para la equidad territorial y también para la justicia ambiental es precisamente el ordenamiento del territorio. Y así lo reconoce y seguramente lo vivió, igual como lo estamos viviendo nosotros en nuestro país, Portugal. Luego, varias constituciones hablan también de las áreas urbanas y de las áreas rurales. ¿Ah? Nosotros no tenemos esa mención. También las cuencas hidrográficas. En Chile tenemos algo muy especial porque la geografía no fue considerada en nuestra división territorial, por el contrario, los ríos dividen las regiones, lo que es lo más absurdo que hay, porque la cuenca queda dividida en dos. Entonces, si bien es posible que no se creen las regiones nuevamente, pero si eso ocurre, es muy importante que la Constitución tenga y establezca las obligaciones o estos principios de coordinación entre los distintos entes, porque si no, vamos a seguir creando enormes problemas desde el punto de vista físico. O sea, nosotros tenemos la ventaja o la suerte hoy en día de la construcción de esta Constitución es que se va a construir desde las realidades, pero también no solo en las realidades sociales, es importante que se construya desde las realidades físicas del territorio, como por ejemplo las cuencas. También algunos países hablan del ordenamiento territorial y la participación en el ordenamiento territorial, siendo eso algo mucho más como de ley para nosotros, incluso lo mencionan en sus constituciones. Solo yo voy a tomar el ejemplo de la vivienda, porque es lo que más se une normalmente al territorio, pero están todos los ejemplos, todo lo que hemos mencionado, pero en derecho comparado vemos estándares de la vivienda, ¿no? Dimensiones adecuadas, condiciones de higiene, etcétera, pero yo quería levantar que cuando se habla incluso del derecho a la vivienda, tal como a veces en el derecho al ambiente sano, se habla que tiene que estar inserta en los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Y eso evitaría, ¿no es verdad?,
que las personas tengan que trasladarse 2 horas, como pasa por lo menos en la región metropolitana, para ir a su trabajo, o que no haya servicios básicos donde se armen nuevas poblaciones. Pues bien, ¿qué traté de hacer yo más o menos, con cosas que ya tenía también elaboradas, que era un ejercicio de inclusión en la constitución política? Tratemos de bajar todo esto que cerrar. Entonces, estas son ideas, ¿no es verdad? Se podría incluir como principio de la Constitución el desarrollo sostenible. Se podría incluir el ordenamiento territorial equitativo con una igual valoración del territorio rural y urbano, con expresa mención, porque lo que sabemos hoy en día, ¿no es verdad?, es que sobre todo en las áreas metropolitanas, los territorios rurales adyacentes al final son los territorios donde pongo todo lo que no quiero en lo urbano. Porque es tan maldito el sistema que lo urbano tiene planificación, entonces yo digo, no, en lo urbano no pueden estar los rellenos sanitarios, no pueden estar ciertas cosas peligrosas, etc. Entonces todo va a lo rural, como que el campo tuviera esa vocación. El campo no tiene esa vocación. La participación y la transparencia y el concepto de inclusión. Yo no me voy a poder meter, ¿no es verdad?, pero la institucionalidad, pero al detalle, pero en la forma del Estado, y reconociendo que un 75% de los constituyentes no son de la región metropolitana, uno pensaría que posiblemente por lo menos se va a avanzar hacia un unitario descentralizado. Y vamos a ver cómo eso es importante y cómo quiero unirlo con el tercer punto aquí, con la obligación de mandatar a los órganos de la administración del Estado a actuar en colaboración. Y yo agregaría el principio de cooperación. ¿Por qué? Porque si tenemos un Estado descentralizado, y yo cuando hablo de Estado descentralizado hablo con las facultades, ¿no es verdad?, con las posibilidades de descentralización fiscal, ¿no es verdad?, económica, tener los recursos, tener las facultades de ejecutar, pero también las facultades de decidir, o sea, estas 3 facultades, va a ser complejo si no está la obligación de cooperar, porque lo que va a ocurrir es que algunos territorios se van a desarrollar y otros territorios van a quedar muy mermados o territorios con menos recursos, y esos territorios con menos recursos lo que va a producir es la migración sobre esos territorios o el empobrecimiento, y también los deseos o los anhelos de esas localidades no van a poderse llevar a cabo. Entonces, cuando yo hablo de una idea de forma gobierna que tenga la descentralización, tengo que ver cómo doto también para que pueda haber un equilibrio en el territorio. Y eso sería a través de los principios de colaboración y cooperación. Yo he pensado que sería interesante la creación de un Consejo de Desarrollo Económico, Social y de Ordenamiento Territorial que vele por la coherencia normativa. Basta simplemente que se diga que se va a crear y se mandata a la ley hacerlo. Ojo, porque eso no significa que tenga que desarrollarse cada punto. Se pueden mandatar muchas de las materias a la ley. Obligación de rendición de cuentas de las autoridades, etcétera. Mucho de lo que uno puede leer es esta sensación que requeremos cambiar o avanzar hacia relevar lo colectivo, reconocimiento de derechos sociales y los colectivos, reconocer de alguna manera en la Constitución que vivimos en comunidad y garantizar el ejercicio de ciertos derechos. Debemos reconocer el carácter colectivo o común de esos derechos. De lo contrario, se terminan convirtiendo en privilegios. Entonces, el derecho al paisaje es un privilegio para los que tienen casa en tales y cuales lugares, ¿no es verdad? El derecho al agua, ni hablar, el derecho a los espacios públicos, etcétera, la calidad, la diferencia entre los parques de unos lugares o de otros. Cuando hablamos también de la propiedad, por ejemplo, la propiedad, la Constitución asegura la propiedad privada, pero hay otros tipos de propiedad que se nos olvidan. ¿Por qué no las mencionamos también en la Constitución? La propiedad fiscal, los bienes nacionales de uso público, la propiedad colectiva, el cuidado de la propiedad y la obligación de toda la administración de cuidarla. Entonces, cuando se ve algunos de sus, como les digo, de sus propuestas, uno ve que algunas de sus propuestas pueden verterse en el derecho de propiedad, pero ampliando el derecho de propiedad, o no ampliándolo, reconociendo que hay distintos tipos de propiedad. Recuerdo uno de los programas que hablaba mucho también de los deberes, y también el deber no hay que verlo como algo negativo. Los deberes del público me permiten también participar en la vida pública.
Por último, otros ejemplos donde podría bajarse lo territorial, nuevamente en el tema ambiental, como un deber de la administración, siguiendo a Portugal, de la ordenación del territorio, de modo de lograr un desarrollo socioeconómico, ecológico, equilibrado y justo, el derecho al disfrute del paisaje, el resguardo del patrimonio. En los temas de la vivienda también. Y en último lugar, quería solamente hacerles presente que es muy interesante que las asesorías, ¿no es verdad?, técnicas que les den, recoja, tal como hay ciertas bases en la Constitución del 80 actual, o ciertos conceptos que se pueden extraer, y que uno decir, bueno, aquí hay un concepto, queríamos estar todos de acuerdo, vamos a viendo cómo lo periodizamos. Los tratados internacionales también nos apoyan hoy en día, muy importantes para algunos de los temas que ustedes pusieron, como el derecho humano al agua, está en los tratados internacionales, y el derecho a la vivienda también. Entonces también creo que es importante que se pueden apoyar en este tipo de herramientas. Y con eso yo termino, y como les digo, la idea es, o que se recogen algunas ideas, es esta idea de equidad territorial, que quiere decir un poco la distribución de bienes, de servicios como la salud, la educación, etcétera, las actividades productivas, de modo que los cargos y beneficios sean soportados de una manera homogénea por los ciudadanos, independientes del lugar que habitan. Eso es un tema. Y otro tema es la inclusión, es decir, que las propias comunidades sean consideradas en las decisiones que se tomen en sus territorios. Eso es, Miguel, ¿no? Muchas gracias Alejandra. Vamos a ver la presentación ahora de Antonia, y después de esto vamos a abrir un espacio para que hayan preguntas. De todas formas, si alguien tiene ya algunas preguntas, las podemos ir colocando en el chat para que tengamos una base para comenzar la parte de la discusión después. Antonia, adelante. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Les agradezco mucho por estar acá, mucho por la participación. Es un privilegio estar pudiendo introducir ciertos temas que me imagino que varios de los que están ya los han escuchado y los han conocido en detalle, y para otros será algo nuevo que se enfrentarán al inicio como constituyentes y como asesores de constituyentes. Yo les quiero contar un poco esta presentación, como siempre, porque me pasa siempre que empiezo a hacer presentaciones, es un poco larga, pero obviamente voy a quedar en la mitad, como siempre también, y espero poder enviarles la presentación, cosa que también si tienen dudas, tienen preguntas, las conversemos cuando quieran y como quieran al respecto. También les quiero comentar que esto que voy a presentar es parte de un trabajo que estoy terminando para el Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo, para el PNUD, sobre reconocimiento constitucional y derechos de los pueblos indígenas, y ahí espero también que prontamente podremos lanzar este informe que sistematiza experiencias comparadas de reconocimiento constitucional y estándares internacionales y la situación de Chile en relación a el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas. Acá hay cosas relevantes que considerar. Nos encontramos, como siempre, Chile no es una isla, aunque muchas veces quisieran serlo, ¿verdad? Pero no lo es. Y la situación de los pueblos indígenas en general en el continente americano, en Latinoamérica, en el Caribe, tiene similitudes y tiene tendencias que van por un camino similar. Acá les puse un mapa que me parece siempre interesante que conozcamos respecto al porcentaje de población indígena en los distintos lugares, y creo que eso de alguna manera marca las políticas e implementaciones que los propios países van implementando en reconocimiento de esto. Muy brevemente aquí decir que hay un constitucionalismo, algo que se conoce como un constitucionalismo multicultural, dice al latinoamericano, pero es latinoamericano claramente, que ha tendido a reconocer en mayor o menor medida, como vamos a ver, los derechos de los pueblos indígenas con distintas tensiones, con distintas brechas, con distintas formas de considerarlo, y también con distintas etapas, dependiendo del periodo que nos encontremos. La ratificación del Convenio 179, del que vamos a hablar en un ratito más, es fundamental y ha marcado la tendencia
ha marcado la tendencia respecto a la forma de establecer estos reconocimientos. Desde la década del 60, pero con más fuerza en los 90, empieza lo que se conoce como el giro territorial de las demandas de los pueblos indígenas hacia los estados empiezan a adquirir una fuerte presencia en cuanto a la recuperación de los territorios y a la recuperación de los recursos naturales y de sus hábitats en general. Como les decía, hay reconocimientos constitucionales diversos que vamos a analizar y empiezan a haber casos ya avanzando acercándonos a estas décadas de autodeterminación, autonomía y otros derechos colectivos fundamentales, como el caso de Bolivia, México, Colombia, Nicaragua. Las sentencias de la Corte Interamericana acá son cruciales en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y empiezan a incidir a que los estados empiecen también a reconocer este tipo de derechos. Sin embargo, y por esto es una aclaración que quiero hacer también acá, se habla del multiculturalismo, ¿verdad? Porque si bien se empiezan a reconocer derechos de los pueblos indígenas, las economías siguen estando basadas en el extractivismo y en general en la explotación de los recursos naturales, y hay un giro más bien hacia el reconocimiento de la identidad, pero no de los derechos territoriales. En general, en este mapa que ven acá, vemos que hay una tendencia general de exclusión y pobreza en la población indígena, lo que incide fuertemente también en las políticas que los gobiernos empiezan a hablar. Y acá quiero hablarles de un concepto que es fundamental y que me imagino que lo van a escuchar cuando empiecen a darse las discusiones constitucionales en esto, es el tema de la brecha de implementación. Hay algo que uno puede reconocer derechos en la Constitución y de qué manera se reconocen, puede reconocerlos después en leyes, pero la manera en que se implementan, la manera en que se hacen realidad, que se hacen operativos en el territorio, como decía Alejandra, finalmente es esta distancia, esto que la Constitución no sirve para nada, ¿verdad? O que finalmente tengo los derechos, pero no son operativos, es un conflicto y es algo relevante en el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y claro, también, y hay otro acá que es relevante de considerar, es que la población indígena, los pueblos indígenas no viven actualmente mayoritariamente en la ruralidad. Hay una población indígena despojada de sus territorios que tuvo que migrar y que en general sus derechos se ven desconocidos por cuanto solo se reconoce siempre ese vínculo territorial del cual ahora están despojados. Acá una advertencia entre paréntesis, ¿verdad? Me preguntan mucho por mi experiencia, bueno, pero ¿cuál es la situación ideal? ¿Qué pasa con New Zealand, verdad? Que salen en todos los debates. ¿Qué pasa con Canadá? ¿Cómo lo hacen ellos? No hay solución rápida, ni mágica, ni secreta. En todos los países, y en esto lo digo con conocimiento de causa, las relaciones con los pueblos indígenas, con los gobiernos son complejas, porque derivan todas, a pesar de sus diferencias, de brutales historias de despojo, abuso, violencia y discriminación. Habrán algunas que los han enfrentado mejor en la actualidad o peor, pero en todos estos países, en todos los lugares, y estoy hablando aquí en términos mundiales, las situaciones con las relaciones con los pueblos indígenas y el reconocimiento son siempre complejas. Solo, y acá cuando quieran podemos profundizar, ¿verdad? Hay dos instrumentos internacionales que son los más relevantes, hay otros, ¿verdad? Pero sobre derechos de los pueblos indígenas, que son los dos instrumentos específicos. Uno es el Convenio 169 de la OIT del año 89, que es relevante porque es el único instrumento jurídico vinculante, es decir, que obliga directamente a los estados que lo ratifican y que puede ser demandado en tribunales, por ejemplo. Eso quiere decir la vinculación. Y otro es la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, pero es importante que si bien la declaración se considera como no vinculante, es decir, no puede ser demandada obligatoriamente o de ser exigida obligatoriamente, toda la jurisprudencia internacional, todos los organismos internacionales de derechos humanos, sobre todo estos tres que ven ahí abajo, ¿verdad? El mecanismo experto de los derechos de los pueblos indígenas, el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas y el foro permanente han dicho en numerosas ocasiones que ambos instrumentos tienen que ser leídos y interpretados de forma conjunta, pues la declaración representa el acuerdo internacional, lo que la comunidad internacional determinó que eran los mínimos comunes que el Estado tiene que el Estado que se adhiere a ella. Chile ha suscrito estos dos instrumentos y por lo tanto ambos son base normativa fundamental a seguir. ¿Por qué es importante el reconocimiento constitucional? El reconocimiento constitucional
puede ser de muchas formas. El reconocimiento, o sea, el reconocimiento puede ser de muchas formas. Una de esas formas es el reconocimiento constitucional. Sin embargo, hay muchos tipos de reconocimiento. Por ejemplo, reconocer los tratados que se han suscrito entre los pueblos indígenas y los estados, establecer formas de participación indígena como por ejemplo parlamentos indígenas, consejos de pueblos indígenas, incorporar lo que estamos viendo ahora de los escaños de reservados, establecer iniciativas de reparación, de justicia, de verdad, de horrorosidades cometidas en el pasado. Pero hay una forma de eso, ¿verdad?, que es el que estamos hablando ahora y el que nos compete, es el reconocimiento constitucional. El reconocimiento constitucional tiene muchas y diversas maneras de ser implementado y de ser escrito, por decirlo de alguna manera. Pero lo que los organismos internacionales han dicho es que una manera de implementar y una manera eficaz de implementar como primer paso estos tratados internacionales es mediante el reconocimiento constitucional. Sin el reconocimiento constitucional es difícil, más bien complicado, poder implementar y poder de alguna manera que esto vaya cayendo como de una montaña hacia abajo, ¿verdad?, que va mojando todo lo que va, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En ese sentido, entonces, el reconocimiento, que tiene, como les decía, muchas formas, el reconocimiento constitucional es una base fundamental para el reconocimiento interno nacional de los derechos de los pueblos indígenas. Acá les tengo, y solo, ¿verdad?, para que lo conversemos brevemente, cómo en los países de Latinoamérica se han reconocido a los pueblos indígenas. Esto, como les comentaba, va a estar muy detallado, muy analizado en el informe que prontamente saldrá, pero acá tenemos que hay países que no tienen reconocimiento a los pueblos indígenas, como el caso de Chile, Uruguay y Surinam. Chile es muy paradigmático además porque el porcentaje que tiene de población indígena es muy alto en comparación. ¿Se acuerdan ese mapita que veíamos al principio? Hay otros países que tienen un 0,7, un 0,5 de población indígena, un 2%, y tienen un reconocimiento constitucional robusto, como es el caso de Colombia, que el 3% de la población se define como indígena. Sin embargo, tienen una amplia jurisprudencia y un amplio reconocimiento constitucional. Hay otros que tienen un reconocimiento constitucional genérico, por ejemplo, se reconoce la existencia de los pueblos indígenas, o se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, y hay otros que se declaran de alguna forma. Se declaran multiétnicos, se declaran pluriculturales, multiculturales, y hay otros, ¿verdad?, que hacen una definición más robusta, más fuerte en este caso, de la plurinacionalidad, que es el caso de Bolivia y Ecuador. México está entre medio, ¿verdad?, porque México tiene una nueva legislación que, si bien se declara pluricultural y multiétnica, reconoce, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación y a la autonomía, lo que le entrega muchas formas. Y acá en cosas más prácticas, ¿cómo lo hacen? Hay algunos que lo hacen en un solo artículo, que generalmente son aquellos que tienen este reconocimiento genérico, pero hay otros que lo hacen con una declaración, por ejemplo, de que la soberanía reside en los pueblos y que el país o el Estado tiene un carácter de pluricultural o plurinacional, y después han artículos separados. Y hay otros que establecen un capítulo indígena donde se establece más bien como separadamente del resto de las disposiciones constitucionales un capítulo sobre derechos de los pueblos. Hay otros que tienen el capítulo y disposiciones diversas, por ejemplo, cuando se refieren a educación intercultural, se refieren específicamente o a salud intercultural o a patrimonio, y en general hay varias tendencias. Esto también lo verán muy desarrollado y podrán encontrar ejemplos, o sea, todas las redacciones de la forma en que las otras constituciones también lo hacen. Hay países que acá no salen, por ejemplo, los países, todo el ámbito anglosajón, Estados Unidos, Canadá, que tienen constituciones distintas, constituciones más breves, constituciones que en general no tienen esta forma que tenemos nosotros del derecho civil, que tienen breves establecimientos de reconocimiento constitucional, pero por ejemplo leyes sobre territorio o actas sobre autodeterminación o nuevos tratados o reconocimiento de los tratados ya suscritos. Entonces la variedad mundial en este ámbito es bastante amplia, pero en general, como les decía, va muy de la mano y siguiendo el reconocimiento y lo que establece los estándares internacionales de derechos humanos.
Acá también, solo también para que sepan, ¿verdad? Las categorías de las que se habla, y esto se dice mucho, algunos se refieren a pueblos indígenas, otros a grupos étnicos. En Bolivia se habla de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales, y de esta manera se van desarrollando denominaciones que lo más importante, y acá es recalcar, es el principio de la autoidentificación, es decir, la forma en que los propios pueblos indígenas se refieren a sí mismos es la manera adecuada y la manera correcta de cómo debiese entonces la Constitución hacerlo. ¿Qué derechos se reconocen? Y acá es importante, entonces yo les decía, tenemos la importancia de este reconocimiento de la forma del Estado, de cómo el Estado se maneja y se relaciona, y lo vamos a hablar después por si les interesa, y si no queda la presentación, la diferencia entre plurinacionalidad, multiculturalismo, interculturalidad y distintas otras denominaciones que además se pregunta tanto en la prensa. Muchos de ustedes, ¿usted prefiere un país multicultural o plurinacional? Y ahí la gente no entiende muy bien y no sabe las diferencias y las implicancias simbólicas y prácticas que tienen este reconocimiento. Entonces, estos son los derechos que se reconocen en el derecho internacional de los derechos humanos. Hay otros, ¿verdad? En general, el derecho marco después de este reconocimiento simbólico importante a la forma del Estado es el derecho a la autodeterminación o libre determinación. De ahí surgen derechos tan importantes como el derecho a la autonomía o al autogobierno, que también tienen implicancias locales propias que tienen que ser entendidas. El derecho a la identidad, el derecho a la tierra, a los territorios, los derechos políticos, a la representación, el superderecho que podemos discutirlo también, que se discute mucho, a la consulta, a la participación, al consentimiento libre, previo y informado, el derecho al derecho propio, a tener la justicia, ¿verdad?, que los pueblos tradicionalmente han tenido, y también el derecho a acceder a la justicia sin discriminación alguna. Derechos a salud intercultural, a salud de otra forma, el derecho a la educación, a la lengua, al trabajo, derecho a la vivienda adecuada de los pueblos indígenas, derecho al patrimonio, que es un derecho fundamental para los pueblos indígenas, y derechos especiales que reconocen en general esto que se llama la interseccionalidad, ¿verdad?, donde hay ciertas personas o poblaciones vulnerables que son más vulnerables en cuanto a otras características, por ejemplo, como el derecho de las mujeres indígenas o el derecho de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Todos estos derechos se tienen que ver enmarcados dentro de este derecho madre que les decía yo, que es el derecho a la autodeterminación y a la libre determinación, que explica que los pueblos indígenas tienen la capacidad y el derecho a determinar sus propias prioridades de desarrollo, la forma en que se organizan, la forma en que ven su pasado, su presente y su futuro, y la forma de alguna manera en que entienden cómo participan, cómo son parte del Estado o cómo no son parte del Estado, qué ámbitos prefieren autodeterminarse, qué ámbitos prefieren de alguna manera gestionar por sí mismo. Acá hay algo súper importante. En general a mí me preguntan mucho, pero ¿qué dice el convenio 169? ¿Qué dice la declaración sobre cómo se tiene que hacer la consulta? Estos son estándares. Las realidades locales, la forma en que se establezcan o se no establezcan, son decisiones soberanas de los pueblos. Y acá es súper importante, ¿verdad? Yo hablo en Chile no es posible hablar, creo yo, del pueblo chileno, es posible hablar de los pueblos, y en ese sentido, entonces, esa decisión de cómo hacer operativa, de cómo leer los derechos humanos, es finalmente una decisión que se tiene que tomar siguiendo los estándares mínimos internacionales, siguiendo este mínimo común, esta costumbre jurídica internacional, pero leyéndolo desde el territorio, desde lo local, y desde los territorios, más bien dicho. Acá les tengo el gran supermarco, ¿verdad? Que no saben todo lo que me he demorado en poder construir esta tabla, pero donde establece cómo cada constitución, qué reconocimientos tienen, cuáles no, dentro de este listado de los derechos. Después cuando les comparta, cuando esté terminado el documento, ahí podrán tener los ejemplos gráficos y claros de cada una de estas dimensiones. ¿Qué pasa en Chile? En Chile ya sabemos, ¿verdad? Y por suerte ustedes están aquí y van a remediar eso, ¿verdad? No hay reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, no lo ha habido nunca. El 12,8% de la población se autoidentifica como parte de un pueblo indígena. Son 10 pueblos indígenas los reconocidos por la ley. Hay el reconocimiento del pueblo afrochileno, si bien está en la ley, no fue incorporado a los escaños reservados y por lo tanto hubo un desconocimiento complejo de su calidad de pueblo. Tenemos en la ley indígena un reconocimiento legal de etnias,
que si bien es un término más bien simbólico, ¿verdad? Esas etnias y pueblos, lo que aparejan, si lo ponen en la RAE, probablemente no tendrán definiciones muy distintas, pero si bien la idea de pueblo apareja en sí mismo derechos colectivos, ¿verdad? Y el reconocimiento de derechos colectivos es lo que hace finalmente operativa la idea del resto de los derechos. Yo sostengo que en Chile vivimos en una plurinacionalidad en los hechos, los pueblos indígenas han existido, el pueblo afro ha existido, hemos convivido, hemos dialogado de ciertas formas peor o mejores, ¿verdad? Pero esta plurinacionalidad ya la tenemos, lo que falta es reconocerla en el derecho. Y en el derecho requerimos entonces reconocerla en la Constitución y de ahí, de esta manera, poder permear todo el resto de la institucionalidad. Hay algo que yo llamo una porfiada ignorancia por las demandas propias y las formas propias de relacionarse de los pueblos indígenas. De alguna manera muchas personas, sobre todo de la élite, se niegan a reconocer y a entender finalmente qué significan los pueblos indígenas y construimos formas de entendernos y de relacionarnos en base a estereotipos, a categorizaciones y finalmente a una idea folclórica asociada al pasado y no al presente. La Constitución chilena actual, como les decía, no sé, Miguel, no tengo idea cuánto tiempo llevo hablando, pero si falta, no me queda Sí, mucho. no te quedan 5 minutos. Ah, ya. La Vamos bien. Constitución chilena actual no reconoce a los pueblos indígenas, no lo ha hecho, se han presentado cerca de, creo que son 13 proyectos de reconocimiento constitucional en distintos tonos, ¿verdad? Desde el primero que decía, se reconocen a los pueblos indígenas que son parte integrante de la nación chilena, hasta proyectos de hace 2 años que reconocían la plurinacionalidad y una multiplicidad de derechos colectivos. La única mención, y esto se los cuento para que tengan como una noción de cómo el Estado se ha relacionado con esto, era en 1822, el artículo 47 decía: corresponde al Congreso cuidar la civilización de los indios del territorio. ¿Verdad? Y en ese sentido, ese era un poco entonces la lógica que imperaba respecto a un carácter asimilacionista y civilizatorio y no de reconocimiento de los derechos propios. Entonces, en el tratado, o sea, en Nueva Imperial, ¿verdad? Cuando está regresando la democracia, cuando se hace un acuerdo con los pueblos indígenas, el entonces candidato presidente Elwin, con los pueblos indígenas en que se promete la ratificación del convenio 169, la ley indígena, y también se les promete el reconocimiento constitucional. El reconocimiento constitucional es una promesa incumplida, aún el convenio 169 se demoró casi 20 años en conocer, y la ley indígena fue una ley que, si bien tuvo amplia participación de sectores de los pueblos indígenas, una vez que ingresa al Parlamento es, entre comillas, y así lo dicen, cercenada o se le quitan grandes atribuciones, sobre todo respecto a territorio. El reconocimiento constitucional, y esto es importante lo que decía, no se basta a sí mismo, no es suficiente, debe ser sustantivo, no meramente simbólico, a mi juicio, claramente. Tiene que ser hecho también en términos del reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y es importante que hablemos acá de los conceptos que les voy a dejar instalados, la idea de la interculturalidad, que habla más bien de una simetría. No es un reconocimiento que un ente superior le da a otro, si bien es importante reconocer la simetría de poder que existe entre entes, es importante que esto obedezca de alguna manera a un genuino reconocimiento de la existencia de otros pueblos y naciones. Y acá, ¿verdad? Esto lo tenía solo por si era relevante, yo creo que es relevante, ¿verdad? Pero la diferencia entre interpluralidad, multiculturalismo, plurinacionalidad, son términos que salen todo el tiempo en el debate y que siento yo que no hay mucha claridad respecto a cómo la academia, o al menos cómo la teoría ha ido avanzando en esto. El multiculturalismo en general es un escenario que se caracteriza por la diversidad de lenguas y culturas. En Europa los países en general se declaran como multiculturales producto de la migración, producto de largas influencias que han tenido, pero no se requiere, no se reconoce, no se habla más bien del reconocimiento de derechos, se refiere desde una idea del liberalismo, y en el liberalismo entendido en el sentido de la protección de las libertades, ¿verdad? En el cual se dice, por ejemplo, y Kimblica, acá es uno de los autores más fundamentales, que dice que solo las personas son libres y se reconocen como tantos cuando uno reconoce los derechos colectivos o los derechos que tienen como pueblo. En general es un término que habla de coexistencia, ¿verdad? Pero en el cual hay una
cultura que domina y reconoce a la otra. Es un término descriptivo, pero de alguna manera no se refiere a esta dimensión relacional, ¿verdad? O a estas desigualdades o inequidades sociales que existen entre pueblos. Se usa mucho globalmente, pero ha ido generándose un movimiento que cuestiona el multiculturalismo. En la década de los 90 el multiculturalismo era la panacea, todos queríamos ser multiculturales, ¿verdad? Actualmente esta idea del multiculturalismo cada vez tiene una imagen más asociada a sistemas capitalistas, a esto que hablábamos de finalmente no terminar con el extractivismo o con la forma en que se relacionan con la naturaleza. No cuestiona las estructuras de poder o la naturaleza del Estado-Nación, sino que dice, bueno, en este Estado-Nación unitario, generalmente, todos convivimos con nuestros derechos diferenciados. Tiene un fuerte énfasis identitario, ¿verdad? Pero no un énfasis en los derechos al territorio, a la autodeterminación o a la autonomía. La interculturalidad, a su vez, es algo que va más allá de la coexistencia. Se trata de reconocer, y esto por eso es más bien epistémico, es más bien de la forma de relacionarse, de comprender que hay otras formas de concebir el mundo. Esto no sé si se acuerdan de otro mundo es posible, otro mundo existe, ¿verdad? Distinto a esta versión eurocéntrica o distintas formas de relacionarse con la naturaleza. No se refiere a la forma del Estado, se refiere a la forma en que nos relacionamos, a la forma finalmente en que interactuamos. Y surge de teorías decoloniales que habla de otras formas de conocimiento posible, es un proyecto político, es una meta a seguir. Yo hablo de una interculturalidad crítica, en el sentido de que dejemos de lado esta interculturalidad que conocemos, por ejemplo, de la educación intercultural, que tienen los niños, ¿verdad?, de comunidades indígenas, algunas horitas de mapudungun, algunas horitas de otra lengua, sino que tiene que ver con este reconocimiento del mestizaje, del reconocimiento de la diferencia, de esta interacción dinámica entre las culturas. Y por último, y con esto ahora sí que termino, ¿verdad?, la plurinacionalidad, que esto que tanto se escucha, y yo acá le agrego la chilena, porque a mí me interesa hablar de que no pensemos que los conceptos ya están concebidos, ya están escritos, ya están hechos. ¿Qué hizo Bolivia? Entonces hacemos eso. ¿Qué hizo Ecuador? Bueno, hacemos eso. Sino que al contrario, tenemos que pensar cómo es nuestra plurinacionalidad, esa plurinacionalidad que yo les decía que sentía que ya existía, ¿verdad? Esa plurinacionalidad que ya está en el territorio, bueno, ¿cómo la reconocemos de alguna manera? Pero la plurinacionalidad es un término que se usa en América del Sur fundamentalmente, si bien tiene orígenes más bien europeos, pero que se fue apropiada y reutilizada fundamentalmente en las constituciones de Ecuador y Bolivia, y que refleja esto que se llama como un nuevo constitucionalismo andino. Se asocia el concepto de la plurinacionalidad a la existencia de varias naciones, y no solo de culturas, ¿verdad?, sino de naciones, de pueblos indígenas, que sus derechos colectivos. Sin embargo, porque nada es tan fácil, en los países que se ha reconocido la plurinacionalidad tampoco se ha cuestionado profundamente el modelo económico extractivista, ¿verdad? Y eso es importante también, esto que yo les decía, la brecha de implementación, la forma en que declaramos algo y después lo implementamos es muy radical, es importante saberlo. Y la plurinacionalidad, y con esto sí que termino, implica reconocer derechos colectivos totales, políticos, sociales, económicos, culturales, lingüísticos, de estas distintas identidades nacionales que conviven en un mismo Estado, sí, es cierto, ¿verdad?, pero que finalmente establecen sus propios derechos, sus formas y la forma en que conciben, como les decía adelante, el futuro, el presente y el pasado. Y acá, bueno, tienen una definición que yo he trabajado sobre la plurinacionalidad, pero que, claro, todo puede ser mejorado, todo puede ser abierto y discutido, y para eso están convocados muchos de los aquí presentes. Les quedo a disposición de todas las preguntas ahora y después, y cuando quieran en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, por la presentación. Alcanzaste a terminar, ¿viste? He dicho que no. Vamos a abrir entonces ahora la conversación. Yo lo que les quería pedir es que me vayan levantando la mano con el botón de levantar la mano, porque a nosotros nos gusta que ustedes puedan expresar sus preguntas directamente. Yo voy a ir anotando, voy a ir dando el orden para que puedan ir haciendo preguntas, comentarios, conversando sobre estos temas. Tengo a Mónica Iriart primero y después a Bessie Gallardo. Primero quiero agradecer a todos por participar en esto. Soy asesora jurídica a Ivana Olivares Miranda del Distrito 5
independiente. Y no soy chilena, soy media uruguaya y media norteamericana y les agradezco aún más para recibirme. Yo quería hacer unos comentarios breves que los problemas son tan complejos y tantos que a veces hay que tomar la vista grande y ver la simplicidad de algunas cosas. Y una de las cosas que quería mencionar es la globalización industrial. Eso está creciendo exponencialmente y no va a parar. Se multiplican los transnacionales, hay 100,000 en el mundo. Y entonces esto es una fuerza que existe en los estados y es una fuerza que puede tumbar todos los derechos indígenas constitucionalizados, sean como en Bolivia. El artículo 346 otorga soberanía absoluta al Estado para utilizar todos los recursos nacionales. En Chile tienen el artículo 19, inciso 24, párrafo 6, que dice que el Estado soberano tiene poder absoluto sobre todo en minería, y hay muchas cláusulas de este tipo. Se hablan de la utilidad pública, del interés general, del interés nacional, y estos siempre superimponen a los derechos indígenas y las autonomías, y pueden quitar un territorio de un día al otro. Entonces, una tarea para mí en la convención es de mirar a todas esas cláusulas y imponer los derechos humanos. La Corte Constitucional de Colombia lo ha dicho perfectamente, ha dicho que los derechos humanos fundamentales no se someten al vaivén del interés general. Esta es una norma absoluta, no es negociable y no se subestima. Y entonces para mí eso es una de las líneas más importantes. La otra idea que quería presentar es que la idea de un Estado plurinacional se levanta muchas preguntas. Chile siempre ha sido unitario, se va a quebrar el país en 2 o en 5 o lo que sea. Bueno, yo tengo un papel escrito sobre la reconciliación del Estado plurinacional con la República Democrática. Y la cosa es que la soberanía absoluta es una abstracción y es una anacronismo, es una fantasma de la monarquía, porque ningún poder del Estado es absoluto y todos existen separados precisamente para evitar que uno sea absoluto. Y tenemos el Ejecutivo, la legislatura y la judicatura, pero estos multiplican, hay tribunales constitucionales, hay tribunales electorales. Entonces yo veo a los entidades indígenas plurinacionales como poderes, no solo sujetos pasivos de derechos, pero poderes que existen en un Estado que tiene múltiples poderes. Y entonces, una cosa más es que el convenio 169 fue escrito en 1989, es anticuado, no tiene un consentimiento adecuado, pero vale la pena mirar a los artículos 35 y 33.2 de ese convenio, porque son artículos pro homine. Entonces requieren que se aplican los demás, y no hay que nunca olvidar, en mi opinión humilde, la Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 33 dice que es la Corte y la Comisión que son los que reconocen las obligaciones contraídos por los estados ratificantes. Y hay una riquísima cuerpo de jurisprudencia en la Corte Interamericana, es semejante a la riquísima jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Y termino con, hay 3 derechos que la Corte Interamericana en el caso Saramaca contra Surinam en 2007, pero repetido hasta 2019, son tres derechos que generalmente van a la autodeterminación y libre determinación, y sí son esenciales a eso, pero la Corte dice que son esenciales a la existencia indígena, porque cuando se destruye el territorio, se destruye todos los referentes al lenguaje,
al cosmovisión, a religión, todas las prácticas, la subsistencia. Cuando se quita el territorio, se hunde toda la cultura indígena. Entonces, los 3 derechos que indica la Corte Interamericana para prevenir la extinción, en sus palabras, de los pueblos indígenas, son el control permanente del territorio, punto. El consentimiento libre, previo e informado en asuntos de territorio, y tiene una lista tan amplia que cubre cualquier megaproyecto, se puede ver. Y la última es que estas decisiones se hacen en las instituciones propias indígenas. Entonces, 2 más cosas, disculpen. Entonces, para mí la fuerza indígena no tiene que solo estar en las cláusulas constitucionales, también tiene que ser una fuerza corporativa, organizada. Hay un desorden enorme, ya lo sabemos, en todos los pueblos y todo, pero es en la unión que hay fuerza y que se puede erigir entidades plurinacionales. Y al final, con todas las complejidades, tenía la propuesta de crear un defensor del pueblo especializado indígena, electo por los indígenas, que puede controlar no solo la violación de sus derechos humanos, y deben tener herramientas útiles como la tutela que resuelve estos en 10 días, inclusive en la Corte Constitucional, pero también que coordina. Chile tiene un centenar de tratados internacionales que no son tratados de derechos humanos, son tratados comerciales, son tratados militares. Entre mi país, los Estados Unidos y Chile tienen tratados internacionales, y hay una necesidad de armonizar estos con los derechos de los pueblos indígenas. Y de nuevo, hay una riqueza de muy buenas reglas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un tremendo labor, y por eso se necesita todo un defensor del pueblo indígena. Y muchas gracias por escuchar todo eso. Muchas gracias, Mónica, a ti por el comentario y por la información. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Bessie. Hola, muchas gracias por la instancia. Tengo una pregunta para la última expositora a propósito del derecho penal, porque hace unos años atrás hubo una causa sobre una persona que pierde a su hijo en el altiplano. De hecho, una persona que es de origen indígena, estaba pastoreando, pierde a su hijo en el altiplano, y la prensa como que la culpa constantemente a ella. La defensa, que era la Defensoría Penal Pública, logra la absolución de esta persona. Y además tengo otros casos a propósito de leyes que se dan o mejor dicho, diferencias en la ley que se dan en territorio de Rapa Nui a propósito del delito de violación, o mejor dicho, a propósito de delito sexual. Entonces, ella hablaba de esta interculturalidad y como de respetar dichas interculturalidades, o ¿cómo explicarlo bien? Dichas diferencias con las culturas que son más bien occidentales. Y a mí me gustaría saber cómo cómo conjugamos esas diferencias. Entiendo en el caso de la mujer de Aguita, que por cierto, también creo que es absolutamente inocente, y que, por cierto, el pastoreo es una cuestión natural en ciertas culturas. Pero, ¿cómo hacemos encajar estas diferencias interculturales y cómo también hacemos entender a la población que, sobre todo en el derecho penal, que es una rama muy importante del derecho, cómo hacemos entender a la población que la interculturalidad es importante para efectos del juzgamiento, que no todo es tan blanco y tan negro, que el derecho penal tiene escalas de grises, y que también es respetable desde un prisma jurídico. Entonces, esa es como mi pregunta, porque entiendo todo lo demás, pero ¿cómo lo hacemos para que hagamos desde la Constitución una bajada a la ley penal? Entonces, como que eso me complica un poco, porque, claro, podemos tener autodeterminación del derecho, pero hay otras cuestiones que son más bien del derecho público, y sobre todo el derecho penal, que necesitamos hacer entender a la gente que primero existe el debido proceso, porque en esta sociedad pareciera que
cuando uno tiene una imputación, automáticamente es culpable, pero además, ¿cómo hacemos entender también a la gente de que las distintas culturas tienen también sus propias cargas penales, o no sé si penales, pero penales es muy occidental, pero también tienen sus propias cargas de derecho. Eso. Gracias, Bessie. Oye, aprovechando que Bessie hizo una pregunta, quiero compartir un par de preguntas más para que las puedan ustedes abordar juntas, Antonia y Alejandra, que están aquí en el chat. Una pregunta, se pregunta Patricio, ¿cuál es la reticencia del Patricio Alvarado? ¿Cuál es la reticencia del Estado chileno de no haber reconocido a los pueblos originarios? Y Claudia Allende pregunta, ¿cómo ven la participación indígena en la convención? Perdón, tengo otra más. ¿Cómo se puede, Víctor Vargas pregunta, cómo se puede ontologizar la Constitución? Bien. A ver, son súper buenas preguntas en general. La pregunta de Bessie respecto a el derecho propio, ¿verdad? Las formas de resolución propias de conflictos y las formas propias, es un derecho internacional reconocido, ¿verdad? Tanto en el Convenio 169 como en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Las dos dicen varias cosas, ¿verdad? Pero dicen, por ejemplo, que se deberán privilegiar las formas propias de resolver los conflictos de los pueblos indígenas, que se tiene que reconocer la forma en que ellos mismos resuelven sus controversias. Ahora, en el derecho penal, que además ves si esto es lo que yo me dedico, así que ahí está, es como que me hiciste la pregunta que había estado esperando. Todos, tranquila. Pero el caso, por ejemplo, de Gabriela Blas, ¿verdad? Sí. Que es esta mujer que además no la absolvieron, ¿verdad? Fue un caso que finalmente tuvo un indulto presidencial, fue condenada 2 veces. ¿Verdad? Pero ya ahí, claro, hay tensiones muy aparentes que las podríamos subsumir de manera muy poco fina en tensiones entre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, de alguna manera. Podríamos, por ejemplo, no sé, hay casos, bueno, y ahí le quiero agradecer a Mónica que justo salió, pero que nos hizo una clase magistral, ¿verdad?, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y especialmente la Corte Constitucional colombiana tiene lineamientos súper interesantes sobre esto. ¿Qué dicen estos tratados? Que los estados deben privilegiar las formas propias que se resuelven estos conflictos siempre que no se vulneren los derechos humanos, más o menos, ¿verdad? Dice varias cosas. Se supone que los tribunales de garantía y los de juicio en lo penal debieran usar los tratados en materia penal. Claro, es que lo que pasa es que nuestra ley indígena en el artículo 54 lo remite muy poquito y dice que pueden usarse como eximentes y agravantes de responsabilidad. Los tratados son al menos letra constitucional. Claro, pero en esa época, por ejemplo, muchos no habíamos ratificado el Convenio 169 en muchos de estos casos. Y ahora entiendo, ya. Y ahora cada vez la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, tiene la Defensoría Penal Mapuche, y también tiene... también. Hay varias sedes, entonces es importante que hay obligación de respetar el derecho propio, hay obligación también, este doble derecho que les decía, el derecho propio en sí mismo como derecho a la autodeterminación, es decir, de recuperar las formas de resolver los conflictos, las formas de resolver las disputas, y por otra parte también hay este derecho a acceder sin discriminación. Y también, por ejemplo, hay otros derechos que están, por ejemplo, privilegiar formas distintas al encarcelamiento, que se acuerdan cuando estuvimos hace poco tiempo con el tema de la huelga de hambre de los presos mapuches, que lo que exigían era que se aplicara el Convenio 169, ahí lo que se pedía era lo que se aplicara el artículo 10 de la convención, o sea, del Convenio 169. Entonces, claramente esto tiene esta lógica doble, de alguna manera, de establecer que los pueblos deben determinar sus formas propias de relacionarse. Hay problemas graves, por ejemplo, no sé, pues hay casos de violencia intrafamiliar en comunidades mapuches en cual se presentan tensiones importantes entre los derechos de las mujeres, ¿verdad? Los derechos del género, y esos son conflictos que lo que dice la Corte Constitucional colombiana es que no hay un conflicto, que el conflicto es aparente, que lo que se tiene que entender, y esto también lo digo yo, desde el derecho propio de los pueblos indígenas, cómo se resuelven esos conflictos. Lo que es el derecho propio de los
los pueblos indígenas es que lo que los propios pueblos indígenas y las mujeres de los pueblos indígenas entienden hoy por eso. Claro. No esa visión como antigua de lo que se hacía antes, sino también lo que se está haciendo y lo que se entiende de lo que se hace hoy. Podríamos hablar mucho más de este tema, ¿verdad? Pero es importante entonces que uno de estos derechos colectivos, que es el derecho al derecho consuetudinario, el derecho propio, surja específicamente del derecho a la autodeterminación. O sea que la costumbre, porque la costumbre no constituye derecho a menos que la ley se remita a ella, entonces en este caso sí constituiría derecho. Claro, constituiría derecho y en el derecho efectivamente que los propios pueblos entiendan. Alguien nos está metiendo un zoom ahí, ¿verdad? No sé muy bien lo que está Sí, pasando. Alguien está compartiendo pantalla. Marcelo está compartiendo, estamos todos viendo lo que está Sí. haciendo. Ya, pero no, me quedó súper claro, muchas gracias, profe. Ujú. Tengo Pero que claro, retirar mi ahí... profe porque en verdad tengo un conversatorio ahora, pero me quedó súper claro. Gracias. Qué ¿Nos bueno. puede mandar la presentación? Sí, de todas Sí, vamos a maneras. enviar las presentaciones a Ya, todos. Sí. fantástico, profe. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Bien. Respecto a la pregunta de la retricencia, ¿verdad? Bueno, eso es bastante, o sea, se explica de esto que decía Mónica, ¿verdad? Los estados temían a que el reconocimiento incluso de la característica de pueblos implicara independencia, implicara dividir el estado, implicara, y esto desde voces más asociadas a movimientos de derecha, hubo una total negación por años en Chile de reconocer cualquier tipo de, y por eso tenemos esta idea de las etnias y no esta idea de los pueblos o de las naciones. Ahora a mí todo este proceso me parece sorprendentemente también porque pareciera haber una coincidencia súper alta, ¿verdad? Respecto al reconocimiento de los pueblos. ¿Qué tipo de reconocimiento? ¿Cómo se hará? Son cosas que se tendrán que discutir, pero hay sí de la existencia de los pueblos. Incluso diría yo que el reconocimiento de los escaños reservados en sí mismo, con características de pueblo, más allá de que tengamos dificultades, que hayamos dicho cómo se elegían, cuáles son los sistemas, ¿verdad? El reconocimiento mismo del carácter de pueblos implica precisamente esa idea del reconocimiento tácito, ¿verdad?, de pueblos indígenas. Y la participación, nosotros hicimos un documento del CIR, que ahí, mira Miguel, pero estamos como avión acá, que precisamente ya no está. Pero bueno, ahí estaba, de cómo incorporar. Ahora, lo más importante son lo que los propios pueblos, comunidades y personas indígenas determinan de la obligación. Sin embargo, hay estándares internacionales relevantes respecto de cómo se debe hacer esto. Esto es un poder constituyente, entonces el convenio 169, que habla de la consulta de medidas administrativas y legislativas, se queda un poco chico. Como decía Mónica, efectivamente el convenio es del 89, entonces está un poco atrasado, tiene otros temas en temas territoriales, de repente yo creo que hay que rescatar sus cosas, pero hay otras que no. Sin embargo, acá la dificultad es más compleja porque tenemos un tiempo acotado, ¿verdad? Tenemos representantes de los pueblos indígenas que entonces muchos podrán decir, pues con eso basta. Sin embargo, un proceso que demanda participación ciudadana tiene que tener un componente de participación especial indígena y tiene que, a mi juicio, establecer un proceso de consulta que sea incidente, ¿verdad? Un proceso de consulta, y ahí lo pueden leer con mayor detalle. Hay muchas cosas que faltaron, pero la interculturalidad, la consulta, la participación tiene que estar reflejado en el reglamento, no solo en la consulta y la participación, sino también en, por ejemplo, cómo se llevan a cabo los diálogos. Y esto es súper importante, con esto termino, no sé si había más preguntas, pero con esto termino en ese sentido que hay los pueblos indígenas, y es importante, no van a participar solo de los temas indígenas, ¿verdad? Sino que tienen que ser parte, cuando hay una comisión indígena, yo espero que no solo los representantes indígenas estén en esa comisión, y por eso es tan importante instancias como esta, ¿verdad? Sino que participen otras personas de la Comisión Indígena y que los pueblos indígenas participen también de la operación del Estado, de lo que se conoce como la sala de máquinas, ¿verdad? De la definición de dónde está el poder. Y en eso, la idea de la interculturalidad y la plurinacionalidad tiene que permear de nuevo como este cerro que tira el agua hacia abajo, ¿verdad? Todas las instancias y una reconfiguración de una forma en que entendemos el poder. Gracias, gracias Antonia. Antes de dar la palabra, Alejandra, no sé si quieres comentar algo sobre las preguntas que se hicieron. No, estoy
que la Antonia contestó todo bien. Iba justo yo a hablar también de este documento y creo que si tienen interés le podemos mandar este documento a todos. ¿Te parece, Miguel? Sí, les vamos a hacer llegar este documento a todos los asistentes. Nicolás Santamaría, tengo aquí con la mano levantada. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Alejandra y Antonia por sus presentaciones. A Mónica también por su complemento. Tenía una pregunta a Alejandra y Antonia a propósito de que los dos temas hoy día era reorganización territorial y derechos, o sea, y el Estado plurinacional, de que cómo ven que puede dialogar o conversar el tema de la reorganización territorial junto con específico el derecho colectivo al territorio o a la tierra de los pueblos indígenas. Alejandra, no sé si tú has visto algún... que a propósito de esto de reconocer las cuencas hidrográficas o de otro tipo de reorganización que no sea la clásica, casi que reconoce, quizás puede ser heredada de otras lógicas de cómo está hoy día dividido geográficamente Chile, se pueden reconocer otro tipo de unidades territoriales que conversen con las propias de los pueblos indígenas. No sé si esa es una primera pregunta. Y otra pregunta a Antonia, que en el caso de pueblos indígenas que quizás justamente a consecuencia de la opresión y la falta de reconocimiento que han sufrido históricamente, han sufrido una merma en su organización. ¿Existe algún principio que se pueda recomendar incorporar a la Constitución relacionado con un principio de reparación o de avance y no regresión en la promoción de esta autodeterminación? Estoy pensando porque existen algunas naciones originarias que están más organizadas que otras, y eso igual es más o menos un hecho. Entonces, como si existe, además de solamente reconocer los derechos, un nivel de promoción. Porque ahí pienso que puede haber algo relacionado con esto que usted señalaba de que se puede declarar la plurinacionalidad, pero después falta concretizarla. Eso, ¿cómo hacerla material? ¿Qué instrumento hay que incorporar? Uno es el de la Defensoría de la Indígena, de pueblos indígenas, pero no sé, también estaba pensando con este otro principio que invite a promover el Estado, el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Mira, yo no he estudiado en detalle eso, no sé si la Antonia lo ha estudiado, pero sí me gustaría como... el problema de Chile también es que en general los territorios están mezclados, digamos, es difícil hacer esta separación. Pero sí hay ciertos casos como, por ejemplo, la Constitución actual, el artículo 126, reconoce estos territorios especiales de Rapa Nui y de Juan Fernández. Lamentablemente, y eso sí es lo que no tiene que pasar en la Constitución actual, ojalá, es que reconozcamos ciertas autonomías, obviamente van a quedar después su desarrollo por ley y la ley no se dicta. Entonces, sí me gustaría como levantar ese primer punto que va a ser importante, los artículos transitorios. O sea, si hay cambios sustantivos van a ser importantes y en cuanto también establecer plazo para la realización. Porque sobre todo en materia indígena, donde ha habido tanto incumplimiento del Estado de Chile, no esperemos que los constituyentes o el proyecto que se apruebe no genere aún más estas situaciones de incumplimiento, esta modificación legal, no sé cuántos años tiene, 9, 10 años, y no se ha implementado. Entonces, eso quería como levantarlo. Yo sé que hay ciertas propuestas de autonomía, yo no he mirado más, así que eso podría haberlo visto más la Antonia, tal vez. Ahora, la descentralización en sí va a hacer que los poderes locales aumenten, ¿no es verdad? La incidencia de esos poderes locales y sobre todo municipal. Entonces, tal vez si geográficamente, y sabemos, ¿no es verdad?, que hay ciertos municipios que son mayoritariamente indígenas, podría haber una mención, por lo menos, lo básico, ¿no es verdad?, en la Constitución sobre ciertas autonomías especiales en aquellos municipios indígenas, por ejemplo. Pero los regímenes de autonomía, etcétera, yo no he hecho un estudio. Creo que también es muy importante ver nuevamente la realidad, la realidad, como hablaba yo, la realidad física del territorio, aquí la realidad demográfica de los territorios también. Eso es lo que te podría crear. Ahora yo creo que hay un montón, perdona, también de autonomías, no tal vez a nivel que te refieres tú, pero de cierta administración de los territorios, sobre todo eso ya está en la ley indígena, pero muy poco aplicado cuando se habla de las áreas protegidas. Entonces también
ahí que para los pueblos indígenas tiene muchas veces este sentido de conservación mayor en algunos casos, ahí también se puede hacer un trabajo, pero esa es la parte de mi conocimiento. Lo que sí quiero advertir es, ojo, se crea algo, que esto no cree más problemas a futuro en el país por un incumplimiento. Entonces estos artículos transitorios los constituyentes tienen que mirarlos con cuidado. Y ahí le dejo la palabra a Antonia. Tengo un problema, que no escuché la pregunta, se cortó la luz en la casa y volví cuando Nicolás estaba como cerrando la idea. Pero entendí por la respuesta de la Ale que era sobre autonomía, ¿verdad? Pero no sé si experiencia... Nicolás, ¿puede repetirla? Si nos puede repetir la puedo repetir muy breve, solamente alguna relación o cómo conversa la nueva organización territorial, también con algún tipo de reconocimiento a autonomía territorial de los pueblos indígenas. Eso era una pregunta, y por eso fue la pregunta de que quizás había alguna autonomía municipal, que es lo que dijo Antonia, perdón, Alejandra. Y la otra pregunta para ti era el caso de si es que en el caso de los pueblos indígenas que, fruto de la opresión histórica, hoy día tienen una merma en su organización, ¿existe algún principio de promoción, avance y no regresión en la promoción de los derechos de autodeterminación, como en el fondo para hacer operativos sus derechos y no... Eso, esa es la otra pregunta. Esa parte sí. Estoy como con algo pasa en este edificio que se cae y vuelve la luz, pero aparte quería darle la bienvenida a Fernando Pairacán, que está acá con nosotros, que yo creo que puede ser para que nos haga así nomás, ¿verdad? Pero yo creo que la pregunta de autonomías locales también la puede contestar con mayor propiedad Fernando que yo. En términos del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la autonomía en general, hay experiencia. Yo creo que el caso Rapa Nui es un caso fundamental a analizar en términos de autodeterminación, lo que están haciendo con el Parque Nacional, lo que están haciendo en general de su administración de los propios recursos. Hay una autonomía también que yo llamo como autogestionada, por decirlo así, que surge de los propios territorios y comunidades, que está vigente hoy día y que también llama a una oposición muy confrontacional con el Estado, ¿verdad? No quiero que el Estado se meta aquí, yo quiero que salga. Y también en el continente, en las experiencias comparadas, hay experiencias súper interesantes. Yo destacaría el caso de Nicaragua. Yo creo que el caso nicaragüense de autonomías territoriales es súper interesante. Claro, Nicaragua no se encuentra ahora en el mejor momento democrático, ¿verdad? Pero sí tiene experiencias constitucionales, territoriales. Panamá también tiene algo que se llaman los resguardos, que son muy interesantes de ver. Y en el caso de Bolivia, por ejemplo, y acá es una buena advertencia respecto a autonomías y procesos, se establecen las circunscripciones territoriales autónomas, si no me equivoco el nombre, porque siempre me confunden los nombres de la Constitución boliviana, que le ponen como muchos apellidos a las cosas. El problema que tuvieron era que establecieron una serie de requisitos para crear estas circunscripciones territoriales autónomas altísimas, y que se las comió un poco. Hay algunas constituidas, pero tienen estatuto, formas de registrarse, un nivel de burocracia incomprensible, ¿verdad? Cuando lo que se quería garantizar era la autodeterminación y la autonomía. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener mucho énfasis en reconocer derechos, por ejemplo, y establecer más requisitos, cosa que parecía que pasa con la ley Lafguenche ahora, que es la ley de verde costero de los pueblos originarios, que es una ley producto de las demandas de los propios pueblos indígenas, ¿verdad? Sobre todo la identidad territorial, que establece una serie de requisitos para otorgar estas concesiones, estos espacios que los hacen muchas veces también poco operativas. Entonces yo creo que es importante esta idea y esta lógica de cómo establecemos y cómo lo vemos. Y respecto a la otra pregunta, que es una pregunta súper interesante, yo creo que es pregunta de dos partes, ¿verdad? Porque por una parte está como el derecho a la reparación. Yo creo que la Convención Constitucional va a tener un rol fundamental en establecer también un mecanismo de solución de los conflictos históricos que hay hoy, ¿verdad? No solo de los conflictos actuales, los conflictos, el genocidio, el despojo, el abuso, son cosas que se tienen que ver y se tienen que reparar y se tienen que estudiar. No solo
antiguo, sino también en la actualidad, en los últimos casos de los 90, los casos de reparación, y también, por ejemplo, y acá incluyo los conflictos territoriales que hay en el sur del país, tienen mucho que ver con eso también, bien, tienen mucho que ver con el no reconocimiento, por ejemplo, del derecho de la persona que está viviendo, que vive una situación de violencia, con la familia que tiene al lado. Finalmente yo creo que y esto ya es opinión, bueno, toda opinión personal en mi caso, pero esto ya es más personal, ¿verdad? Que yo creo que la Convención Constitucional puede ser y debe ser una instancia fundamental de reparación, de reconciliación, en ese sentido, y de justicia. Entonces yo creo que puede y se debe imaginar una instancia que puede ser como fue en Nueva Zelanda, que acá sí lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Que es el Tratado de Waitangi, ¿verdad? Y el Tratado de Waitangi analizó caso por caso, y lo sigue haciendo, ¿verdad? Las demandas territoriales de las comunidades, y caso por caso la forma en que se fueron resolviendo. Y eso puede ser una manera no solo como de descomprimir o de hacerlo como, sino de resolver de manera, ¿verdad?, las demandas territoriales, las demandas de autonomía y las demandas. Yo podría hablar 1000 horas de esto, ¿verdad? Pero claro, ya habrán otras instancias y otros momentos también donde podamos conversar. No sé si Fernando quiere decir algo sobre las autonomías y las demandas actuales. Bueno, gracias. Saludarlos, saludar a todos. Hace poquito, ya pronto voy a dar a publicar esa entrevista, conversé con Araceli Burguet, que es una intelectual mexicana, que tiene un libro, además muy bueno, que está gratuito en internet, que se llama Autonomía al Debate. Y lo que ella plantea como tesis es que es un concepto polisémico. Por lo tanto, no hay que hablar de autonomía, sino que de las autonomías, y que cada nación y cada pueblo va a tener que construir su propia autonomía según su realidad demográfica, su realidad histórica y sus posibilidades políticas también, ¿no? Ella misma en esa entrevista señalaba un poco que siempre es una negociación la autonomía, ¿no? Y que hay que prepararse, tener también un equipo de trabajo para aquello. Sostiene ella también que, y en eso un poco escuchándolo a todos, que el estándar internacional ya lo ha planteado la declaración de la ONU del año 2007, ahí hay un estándar, que si bien es una declaración, es un acto de buena fe, no necesariamente es vinculante si un Estado lo quiere, son recomendaciones aún, entiendo yo, entre los derechos internacionales, no soy tan experto en derecho internacional, pero todo apunta a que va a ser vinculante en algún momento, porque la agenda del movimiento indígena, el tema de la autonomía y la autodeterminación, lo va a hacer en ese ámbito. Entonces, en algún momento los estados nacionales van a tener que empezar sí, a dialogar en torno al derecho a la autodeterminación. Entonces, en ese ámbito yo creo que plantear esta demanda, o por lo menos como los constituyentes de las naciones originarias lo han planteado, yo creo que pone a Chile no sé si en la vanguardia, sino creo que lo pone más actualizado con lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? En ese ámbito, lo que también me decía Araceli Burguet en esta conversación, es que siempre va a ser una negociación conflictiva, y que luego el desarrollo de la autonomía también van a ser siempre una conflictividad constante, porque necesita mucho proceso de diálogo y de constante conversación. En ese ámbito, y también en una conversación que pronto espero publicar, también estuve conversando la semana pasada con el viceministro de Descolonización y Despatriarcado de Bolivia, y dentro de ellos tienen una unidad en el Ministerio de la Cultura sobre el tema de autonomía, y lo que ellos han venido desarrollando, me explicaba él, es empezar a entregar estos elementos en la formación educacional primero, ¿no? Yo igual le consultaba a él que cómo lo observaba luego de la ofensiva conservadora que se dio en Bolivia, y él un poco decía, bueno, que un poco da cuenta de que hay mucho trabajo por hacer también en Bolivia, que también no es la panacea, y que claramente todavía queda mucho trabajo intercultural por seguir avanzando. Entonces, creo que la experiencia de Bolivia, la experiencia del Ecuador, me acuerdo de esa conversación que ya fue publicada en Decline con el alcalde de Churumimbi, él mismo decía que son los forjadores de la idea de la plurinacionalidad, que siempre es necesario poner temas que sean transversales,
decía él, ¿no? Transversales para todos los constituyentes también en ese ámbito, y que el mundo indígena no quede solamente reducido a la agenda indígena, porque él decía, por lo menos en la experiencia ecuatoriana, que el tema indígena se puede solucionar en las primeras partes, y cuando hay que entrar a debatir el tema económico, el tema de educación, o sea, otros temas también, y ahí la experiencia, creo, internacional nos ayuda un poco a ver esta idea de la autodeterminación como un ejercicio de la autonomía, o la autonomía como un ejercicio de la autodeterminación, y la autodeterminación como un trabajo que hay que desarrollar en diálogo constante con el Estado, con los personeros políticos, y buscar alianzas. Eso también un poco los 13 personas internacionales con las que he conversado este último mes me han señalado que es clave las alianzas, ¿no? O sea, hay que buscar temas transversales, y hacer alianzas también transversalmente, para poder tener una correlación de fuerza en la constituyente adentro. Nicolás, yo quisiera agregar tal vez dos cosas, una en relación a la que decía Antonia, del caso de Nueva Zelanda. Esto también es otra vía, que en el fondo es decir, aquí va a haber una corte especial que se va a encargar de esto, y en Chile tenemos una serie de tratados que no solo que se ejecutaron durante el tiempo de la colonia, sino que también posteriores, y la validez o no de esos tratados nunca se ha demandado, pero son tratados que celebró el Estado de Chile, el Tratado de Tantauco entre la colonia y el Estado, y el Parlamento de Tapibo, entre otros. Entonces, ahí va a haber un tema que tal vez va a resolver el asunto de las tierras. Ahora, como yo estoy mirando el tema del territorio como más en general, sí quería comentarte que, y tal como también la Antonia lo ha dicho, las comunidades indígenas, los pueblos originarios, no solo van a estar revisando las cosas como más propias o esenciales de ellos en la Constitución, sino que toda la Constitución. Y hay otras constituciones como la de Grecia y la de Portugal que le dan un poder bastante importante a los organismos locales. Grecia dice que la gestión de los asuntos locales es competente de los colectivos territoriales. Portugal establece que para fomentar una mayor participación popular, la administración local, se podrán formar organizaciones de residentes, y esas organizaciones de residentes van, en el caso de Portugal es como a la parroquia, y ellos van a delimitar cuál es el territorio donde ellos tienen una serie de competencias también. Entonces, ese es más mi lado, ¿eh? Entonces yo quería levantar esas dos cosas. La vía no necesariamente van a ser esta autonomía, o tal vez en algunos casos sí, pero tal vez la vía es crear en estas instancias que tal vez van a ser general, y que van además no solo usarse por el pueblo mapuche, sino que muy importante también por los demás pueblos originarios, que puedan ser de aplicación y de solución de ciertos conflictos, y tal vez los conflictos más específicos debieran ir por otra vía distinta. Así que eso te quería contar, Nicolás. Muchas gracias por las preguntas y por los comentarios. Ya estamos en la hora que nosotros estábamos planificando el cierre de esta actividad. Antes de concluir, quería mostrarles, si ustedes pueden ver la página, en la página que está acá, la página web. El centro estaba realizando, como les dije al comienzo, un trabajo desde que comenzó el proceso constituyente en sus distintas etapas. Y de ese trabajo hemos generado distintos tipos de productos también. Entonces, en la página del centro, que es esta página www.cir.cl, hay un apartado, ¿no? Hay un link que está acá, ¿cierto? Que es este que dice Pueblos Originarios y Proceso Constituyente. Si ustedes pinchan ahí, van a poder encontrar una serie de materiales que son los que nosotros hemos estado trabajando. Que aquí hay resultados de conversatorios anteriores, ¿cierto? Hay documentación, nosotros tenemos una línea de publicaciones que se llaman los Policy Papers, que también van a estar saliendo en esta página. Tenemos también un estudio de opinión pública que se ha levantado en 3 mediciones. Este es un estudio que también da cuenta de cómo los distintos temas que han salido en esta misma conversación son percibidos en la ciudadanía, ¿cierto? Entonces ahí tenemos también material que puede ser utilizado para el debate. Nuestro objetivo siempre es entregar la mayor cantidad de elementos para que estos temas puedan discutirse y estén en la discusión de la nueva Constitución. Entonces los dejo invitados a que puedan visitar nuestra página, que puedan visitar estos espacios, y contarles que, bueno, vamos a quedar conectados. Nosotros por lo pronto vamos a hacerles llegar el material de esta actividad, la grabación
la grabación del conversatorio y las presentaciones de Alejandro y Antonia. Pero también vamos a seguir en contacto. Nosotros vamos a seguir invitando a las futuras actividades y compartiendo con ustedes la documentación que vayamos generando desde el centro. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Antonia, ¿quieres decir algo así? Sí, no, quería invitarlos también a visitar, que yo creo que esta es otra buena herramienta, que hay pueblos indígenas y constitución, que está también sistematizada con la información que hemos recopilado y que, claro, da cuenta de esta tabla que les mostré, ¿verdad? Los distintos reconocimientos por países y formas de verlo, que también creo que les puede servir en el trabajo que se viene. Muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias a todos por el tiempo, por la participación, el interés y seguimos en contacto. Que tengan un muy buenas noches y el resto de la semana. Gracias a ustedes, que estén muy bien, éxito. Muchas Chao, gracias. buenas noches, gracias. Chao, muchas gracias.